esta emisión de la hora del taxista en la sala virtual de la ANAFINET. La Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC tiene a bien presentarles a través de un servidor este tema denominado modalidades de contratación laboral y sus efectos fiscales. Vamos a hablar de algunas generalidades desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal. Pues quiero saludarte y expresar aquí el agradecimiento y sobre todo la invitación a los colegas que nos están acompañando. Mientras tanto, si consideras que ese tema le puede ser de interés o utilidad a otro compañero, bueno, comparte la liga para que tengamos interacción en tiempo real. Mientras tanto, me complace en saludar a Adrián de la Ciudad de México, Angélica, a Betty La Piedad, Carlos Virgen de Ciudad de México, Chuyita de Sonora, Claudio de Ciudad de México, Hernay García, Eric Veracruz Puerto, Eusebia de Cozomalapa, Fernando Ciudad de México, Héctor Fix de Orizaba, que tuve el gusto y sobre todo el placer de saludarlo la semana pasada, el día jueves, allá en Tehuacán, Puebla. Me invitaron a FEI 3.3 y bueno, conocí a Héctor Fix Orizaba, una excelente persona que de verdad oportunidad de saludarlo. En mis palabras creo que serán cortas en relación a la calidad de persona. Saludo a Gildardo, a Héctor, a Hugo de Guanajuato, a José Estables de Sonora, José Jalisco, a Julio Chiapas, hasta San Cristóbal, no, hasta Comitán, se me olvida, hasta Comitán de Domínguez, Chiapas, Laura, Cero Alegría, Juárez de Jalapa, Luz María de Hidalgo, Maricruz de Ciudad Isla, Mike de Ciudad de México, es tu casa, Olmedo de Tehuacán, Pablo de Querétaro, Rafa de Ciudad de México, Ramón 71 de Lauro, Veracruz, Rodolfo de Cuauhtémoc, Tania Ciudad de México, Víctor Macario, aquí colega y amigo de Tapachula, Chiapas, y Victoria. Bueno, pues tengan todos ustedes una excelente tarde y con la tempestad del CFDI 3.3 vamos a variar un poco en el sentido de cimentar algunos puntos o algunos detalles respecto a las relaciones laborales. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que iniciar primeramente con el concepto de una relación de trabajo, una relación laboral que, como se cita aquí en esta diapositiva, además de ser una obligación legal para los patrones, es el acto jurídico más relevante que llevan a cabo frente a sus colaboradores, porque en ambas partes se precisan las condiciones y bajo las cuales desempeñarán sus roles, esto es, los derechos y las obligaciones. Si bien es cierto, existe la modalidad de contratación escrita y en consecuencia también la verbal, creo que ya la práctica tanto del empresario, la práctica del gerente o administrador y por supuesto también la práctica del contador público nos permiten comprender que tienen que haber documentos por escrito y como su nombre lo dice en la generalidad, el contrato para establecer derechos y obligaciones de las partes. ¿Y esto desde qué punto de vista o desde qué óptica? Bueno, cuando hablamos de partes y hablamos de una relación laboral, forzosamente nos referimos a el patrón y al trabajador. Tú recordarás que el patrón es aquella persona que, siendo persona física, persona moral, cualquier unidad económica, tiene a su cargo a trabajadores, da instrucciones, establece la subordinación y los trabajadores, que solo y solo son personas físicas, también tienen que acatar esa subordinación, pero a cambio reciben el salario. Pero ¿cómo se establecen estas condiciones? Cuando tú quieres revisar, por ejemplo, temas de integración salarial, cuando quieres determinar el caso de finiquitos, indemnizaciones, el documento fuente es este contrato de trabajo que regula precisamente a las relaciones laborales. Pero relaciones laborales cuando realmente nos referimos a estas personas, que en el mejor de los casos el patrón es consciente de la obligación constitucional, pero además de que es consciente de esta hipótesis, o de esta realidad, mejor dicho, no se deja llevar con aquellos esquemas de simulación, que hablar de una subcontratación laboral, hablar de una tercerización o incluso hablar de la asimilación a salarios. Aquí estamos ante la presencia de esquemas correctos o esquemas adecuados de contratación laboral. Y lo que tenemos acá, voy a permitirlo subrayar,
el establecimiento de los derechos, pero también en consecuencia de las obligaciones. ¿Cómo se establece esta relación laboral? Ya lo dijimos, a través de documentos que es propiamente un contrato de trabajo. Y ya sea cualquier forma o denominación, por virtud del cual una persona física, que es el trabajador, se obliga a prestar a otra, una persona física o una persona moral, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y estamos entonces ante la pregunta, ¿cuándo hay subordinación? Porque la autoridad laboral, la autoridad del Seguro Social, querrán presumir o querrán cuantificar que la relación de dos personas, física o moral, con una persona física, se entiende que es laboral porque hay subordinación. Entonces, hablo de subordinación cuando hay una jornada de trabajo, cuando yo le proveo a la persona física los instrumentos de trabajo para poder llevar a cabo la actividad, cuando hay un salario. Si tenemos estas tres condiciones, no necesariamente sine qua non, sino que una de ellas ya estamos en inicios de la subordinación y en consecuencia de una relación de trabajo, en consecuencia de derechos y también en consecuencia de obligaciones que pueden generar la permanencia o conservación, la suspensión de las relaciones individuales o colectivas y la terminación de las relaciones de trabajo. Por ello es muy importante que más nosotros, en la posición en la que nos encontramos como representantes del patrón, si lo vemos de una manera coloquial, observemos estos puntos. Porque si bien es cierto, el documento que soporta la relación de trabajo es el contrato, también hay un documento que soporta el efecto de la deducibilidad o el efecto económico financiero sobre esa persona moral o sobre esa unidad económica. ¿Qué me refiero con unidad económica? Una AMP. Sabemos que con base a la Ley General de Sociedades Mercantiles, desde el punto de vista mercantil, no tienen personalidad jurídica. Sin embargo, al ser un contrato, puede tener estos efectos ante terceros. Entonces, parto de un documento escrito para el nacimiento de la relación laboral, pero también mi consecuencia para respaldar o sustentar el efecto contable financiero es el recibo de la nómina que para efectos fiscales que sea en formato digital, esto en archivo XML. Esos contratos, ¿qué requisitos deben de contener? Los puedo descargar de las páginas principales de formularios o de contactos para estos efectos. No. Y creo que como todo, hay que recurrir al abogado, hay que acudir con el especialista para que nos haga el traje a la medida. No obstante, hay requisitos mínimos que deben de contener estos documentos, estos contratos, y que en el momento de alguna contingencia en materia laboral, bueno, si estamos desde la óptica del patrón, tengamos los medios para atender esa contingencia, o en su caso, para poderlo sobrellevar. Pensar en la prevención de una contingencia no es posible, porque tan así el patrón puede incurrir en faltas como el trabajador. Y yo no puedo decir que por lo menos lo que está del mes de julio al mes de diciembre no tendré contingencias laborales, no tendré riñas entre trabajadores, no tendré afectación en los secretos industriales, no tendré, por ejemplo, alguna inestabilidad económica como patrón y no le pueda pagar a los trabajadores el aguinaldo o la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, eso es muy importante. Y veamos aquí una de las primeras características o de las primeras condiciones que se requieren para los contratos. En primer lugar, con base al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, se establece el que no se pueden establecer cláusulas que impliquen alguna renuncia de derechos. Por ejemplo, el trabajador se obliga a no disfrutar sus vacaciones pagándoselas en numerario.
O el trabajador se obliga a sacar su disfrute de vacaciones en 3 años, 4 años. No, son derechos irrenunciables que tiene el trabajador y no se pueden establecer en esas cláusulas. Por ello, mucho cuidado de dónde tomamos los formatos y así nos aventuramos a hacerlo. Pero sobre todo lo más importante es que un abogado tenga a bien revisar este tipo de documentos. Luego, tiene que constar por escrito este documento con base al artículo 24 y 26 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando su ausencia no prive a los trabajadores de sus derechos. Y entonces tenemos esta contingencia también cuando en nuestras empresas, en nuestras entidades económicas, tenemos aquellas personas físicas profesionistas que optan porque sus honorarios se asimilen a salarios. Y entonces yo puedo pensar o yo puedo decir, bueno, es que si Mario Beltrán está prestando servicios profesionales bajo la figura de honorarios asimilados a salarios, también yo podría pensar si fuera el Seguro Social o si fuera alguna otra autoridad interesada en recaudar contribuciones con base a relaciones laborales, pues decir, ¿sabes qué? Él es trabajador. Oye, pero ¿por qué es trabajador? Ah, es que fíjate que Mario Beltrán me dijo que en el mes de diciembre recibe una cantidad similar a los honorarios. Fíjate que Mario Beltrán me comentó que en el mes de mayo, en el mes de junio, recibe una gratificación por concepto de PTU. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, no exista un contrato de trabajo, exista un contrato de servicios profesionales que se asimila a salarios, ¿sí? Pero si se dan las condiciones o las características de una relación de trabajo, entonces estamos ante la presencia de una relación laboral susceptible a contrato. Pero si no lo hay, entonces la persona física que tiene la característica y naturaleza de trabajador tiene derechos que se le deben de reconocer. Ahora, ¿qué sucede ahora con, perdón, vale la redundancia, con el contenido de los contratos? Artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar, se debe de señalar el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil, CURP, RFC, domicilio del trabajador y patrón. ¿Por qué hice énfasis en la CURP? Bueno, como tú sabes, después del 30 de noviembre del 2012 se tuvo a bien modificar de manera oficial la Ley Federal de Trabajo y se establece que en los contratos se debe de establecer la clave única de registro de población. Y ahora que entramos con el tema de la nómina 1.2 en su complemento versión 3.2 o su versión 3.3, recuerden que nos solicita. ¿Para qué? Bueno, lo podemos ver de diferentes ópticas. Eh, Tú recuerdas que si le pagamos al trabajador a través de transferencias electrónicas de fondos, nos pide precisamente el número de cuenta bancaria. Y para abrir una cuenta en el sistema financiero, nos piden nuestra credencial del lector o una identificación oficial y en consecuencia también la CURP. Ahí es donde se está realizando la fiscalización para la persona física. También se debe de establecer la duración del vínculo laboral. Esto, tiempo indeterminado o determinado, por hora determinada, capacitación inicial o de temporada. Porque si no se entiende que es una relación de tiempo indeterminado, entonces el patrón no puede aludir, es que te dije que eran 6 meses. ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la prueba en la que las partes, llamada patrón y llamada trabajador, establecieron la duración del vínculo laboral? Y otro de los temas también por demás importantes es el servicio o servicios a prestarse. Máxime que igual con la modificación de la legislación laboral el 30 de noviembre de 2012, recuerdas que se establecen elementos para la subcontratación, artículo 15, 15A, 15B, 15C, 15D de la legislación laboral. Entonces, si una autoridad quisiera revisar o cuestionar por qué un porcentaje está bajo el esquema de subcontratación laboral, bueno, le tengo que decir, es que mira, Juanito Pérez, que trabaja conmigo, ese es su contrato y observa cómo no
perdón, sí es una actividad indispensable para mi operación. Pensemos, es un despacho contable y yo tengo al colaborador Juanito Pérez, entonces él nos está prestando el servicio y él sí es susceptible, o más bien, él debe de estar en la relación laboral. Pero por otra parte tengo a las personas que hacen el aseo, entonces ellos sí pueden estar en la subcontratación. Por ello es muy importante definir con claridad el volumen o el número de personas y sobre todo su perfil que estarán bajo la contratación y en consecuencia de los que no, que son susceptibles en la modalidad de subcontratación. ¿Qué otros requisitos se señalan para estos efectos? Bueno, el lugar o lugares en donde deba de prestarse el servicio. Que si bien es cierto, esto representa eh, una separación entre la teoría y la práctica, porque el trabajador no pudiera pensar o no pudiera exclamar, oye, pero es que el contrato se hizo en Tapachula, Chiapas y ahora estoy en Tijuana, ¿sí? Son las relaciones iniciales de trabajo, que bueno, se pueden establecer ya con los documentos internos de la relación laboral, pero sí es importante para que el trabajador sepa dónde va a cobrar su salario. Otro de los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo es la duración de la jornada, que es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios personales subordinados en el lugar. Y voy a regresar aquí una diapositiva con base a la descripción del servicio o servicios a prestarse. Porque luego, si no hubiera esa relación, vamos a llamarle camaradería, entre patrón y trabajador, pensemos, oye Mario, por favor, aprovechando que vas a tu casa, ve y págame el servicio de telefónico, por decir algo. Ah, sí, con mucho gusto. Eso está fuera, ¿sí?, de la descripción de las funciones. Está fuera de lo que comprendería la jornada. Yo estoy para hacer los registros contables, pensemos, pero el que me pidan dentro de la jornada que vaya a pagar el teléfono, tal vez personal de mi patrón, no implicaría pues una desatención. Pero si lo esperado o lo deseado es que estos servicios se presten durante la jornada. Y como tú y yo sabemos, tenemos tres a conocer. Primero, la diurna, que comprende 8 horas, que se da entre las 6 horas y las 20 horas. Tenemos también la jornada nocturna, que comprende 7 horas, que van desde las 20 horas y hasta las 6 horas, y la mixta, que comprenden 7 horas y media. Y comprende periodos de las dos anteriores, siempre que el nocturno abarque menos de 3 horas y media. Si es de 3 horas y media o mayor, se considerará nocturna, con las implicaciones que tiene el artículo 66 y el artículo 68 de la legislación laboral. ¿Qué pasa entonces también cuando vemos, al menos en los colegas y amigos que están en la Ciudad de México, vemos jornadas de trabajo, inicias a las 9 de la mañana y sales a las 6 de la tarde? ¿Cuántas horas tienes? Son 9 horas. Alguien pudiera pensar entonces que hay horas extras. Sin embargo, con base a lo dispuesto del artículo 58 al artículo 62, tenemos entonces que se pueden repartir las horas durante la semana. ¿Y cuál es la consecuencia? Que posiblemente el sábado no vayan a trabajar. Por ello tiene que estar precisamente definido en el contrato laboral. Otro de los puntos a considerar es la forma y monto del salario. Al ser el salario la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, puede fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, a precio alzado o cualquier otra modalidad. También debe ser remunerador. ¿Qué quiere decir? Que sea proporcional a la cantidad de trabajo en una jornada, la naturaleza de la labor según la calidad del trabajador o a trabajo igual, salario igual y nunca inferior al mínimo general. Es importante precisar
que en el contrato se debe de establecer cómo te voy a pagar el salario y el importe del salario. Porque, bueno, cuando vienen los conflictos en materia laboral y las contingencias, cuando el trabajador está inconforme, recordemos que se le pagan 100 pesos. Y si el patrón no tiene el documento por escrito para comprobar que en efecto son 100 pesos, va a estar complicado que se pueda desvirtuar esta diferencia de salarios. Entonces, tengo que decir la razonabilidad y sobre todo la vinculación con la nómina 1.2 porque es un requisito. No te olvides, estimado amigo, que el tema del salario tiene dos bifurcaciones, una bifurcación, perdón. El salario diario integrado y el salario base de cotización. Uno se utiliza para la legislación laboral para el cálculo de las indemnizaciones y el salario base de cotización se utiliza para el cálculo de las cuotas obrero-patronales, pensiones o indemnizaciones. También se debe de establecer el día y lugar del pago del salario, ya que se debe de pagar en día laborable, durante las horas de trabajo y en el lugar donde los trabajadores presten los servicios. Es importante considerar o recordar que el plazo para no pago puede ser mayor de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Y esto la nómina 1.2 define fecha final. No hemos tenido este tipo de situaciones o este tipo de consecuencias con el SAT, ¿sí? Que cuando se paga. Sin embargo, este artículo 88, 108 y 109 de la ley laboral establecen estas reglas. También dentro de los contratos se otorgará la capacitación a los trabajadores de acuerdo con los programas correspondientes, ya que es una obligación patronal, y se deben establecer otras condiciones de trabajo, como son los días de descanso, las prestaciones mínimas, como son las vacaciones, feria vacacional, aguinaldo, entre otras. Si yo logro contextualizar en mis contratos esos elementos mínimos con algunas adecuaciones que se requieran por el tipo de patrón, bueno, ya será el caso específico. Pero aquí estamos teniendo el caso concreto de requisitos mínimos. Si vos, amigos, alguna duda o comentario hasta este momento, porque vamos a entrar ahora a ver los tipos de contrato y hacer los comentarios o hacer las precisiones en materia laboral, en materia fiscal y en consecuencia también de seguridad social. Mientras tanto, tenemos los tipos de contratos. Todo bien, gracias Víctor, gracias por acompañarnos y estar pendientes. Gracias amigo Julio Chiapas hasta Comitán de Domínguez. Los patrones pueden celebrar con sus trabajadores, ya dijimos, trabajador, aquel que está sujeto a una relación de trabajo, aquel en donde hay subordinación. Se pueden dar los siguientes contratos dependiendo de la duración. Tenemos en primer lugar el tiempo indeterminado. Y valga la expresión o valga la redundancia, no tienen un tiempo específico de subsistencia, se utilizan para actividades normales y permanentes dentro de las organizaciones, por ende son los más comunes en cuanto a su celebración. Pero aquí, estimado amigo que nos acompañas en la sala virtual de la ANAFINET, quiero comentarte lo siguiente. Pensemos, hoy es 25 de julio, emitimos una convocatoria para el reclutamiento, selección, inducción y capacitación del personal. Resulta que ya lo tenemos y van a iniciar a laborar el día martes 1 de agosto. El contrato laboral ya revisado, ya validado, tiene estos elementos. Fecha de inicio, 1 de agosto 2017. ¿Qué pasa con el artículo 15, fracción primera de la Ley del Seguro Social, cuando dice que es una obligación de los patrones comunicar
ante el instituto las altas, bajas y modificaciones de salario dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles. Si ya el trabajador hoy 25 de julio ha firmado su contrato para iniciar la relación de trabajo el día 1 de agosto, ¿en qué momento o en qué día presentamos el aviso de alta o el aviso de reingreso del trabajador al Instituto del Seguro Social? Estoy aquí atento a sus respuestas, a sus comentarios, por favor, si nos pueden favorecer. Con este planteamiento, hoy se firmó el contrato, el trabajador ya se fue a su casa y la teoría nos indicaría que se presenta el día 1 de agosto 2017. ¿Cuándo me recomiendas que yo haga el movimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ITSE? ¿Quiero continuar? Tenemos también otro esquema de contratación que es el relativo al tiempo determinado. Y estos se encuentran limitados a un lapso cierto y previamente acordado por las partes. Y requieren una cláusula en donde se señale su fecha de vencimiento. Bueno, vas a iniciar el 1 de agosto de 2017 y finalizará la relación laboral el día 31 de diciembre del 2017 con los derechos que se adquieran en condiciones normales. Porque puede haber ahí algún despido justificado, la renuncia voluntaria o el despido injustificado. Esos contratos también se celebran cuando la finalidad sea sustituir temporalmente a un trabajador, ya sea por incapacidades médicas o por permisos, o la naturaleza del trabajo así lo exija. Por ejemplo, actividades extraordinarias, es decir, que no son normales y permanentes dentro de la organización. Cuando vence el término al cual se sujetó y la materia que le dio origen subsiste, la relación de trabajo se prorrogará por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Por ello, en el contrato, tú recuerdas como elementos o requisitos mínimos, se establecen las actividades a desarrollar. Y entonces agregaríamos, es un contrato por tiempo determinado, del 1 de agosto al 31. Pero en caso de fecha de culminación de la relación de trabajo, el objeto de la misma, o del mismo, perdón, siga en pie, se prorrogará en tanto el patrón le informe por escrito al trabajador que terminó el trabajo. No podemos pensar, bueno, es que se entiende, no, sino que tienen que revertirse las formalidades y sobre todo que el trabajador firme de recibido. Oye, te contraté para el envío de la contabilidad electrónica de 2014, 2015, 2016 y 2017. ¿Sí? U otra contingencia, pensemos. Entonces, ¿sabe qué, patrón? Vamos a usar esta expresión. Ya es diciembre y no he terminado. Yo estimo terminar en enero, ¿ok? Revisamos, en enero sí, ya terminaste, por favor fírmame de conformidad que si bien es cierto se prorrogó el tiempo de la relación por tiempo determinado, esta estuvo sujeta a la terminación de este trabajo, esta actividad, y la cual estás de conformidad. Y con eso acabamos. Nuevamente, cuando doy de alta o presento el aviso de reingreso del trabajador al Instituto Mexicano de Seguro Social para ese trabajador con fecha 1 de agosto del 2017. Ahora estamos hablando en la modalidad por tiempo determinado. Tenemos también el contrato por obra determinada. Como se desconoce el tiempo que perdurará el trabajo que desarrollará el trabajador, su vencimiento se supedita a la duración de aquel. Pensemos la construcción de un inmueble. ¿Sí? Pueden haber estimaciones, pueden haber proyectos, pero si me dices, oye, es que vamos a remodelar la casa del abuelo. Bueno, es que sinceramente no sé qué daños tiene, no sé qué haya que hacer, qué haya que comprar, etcétera, para realizar ese trabajo. Por eso está sujeto hasta que en tanto se termine la obra o el objeto de la relación, en ese momento termina. En este instrumento, en ese contrato por obra determinada, es necesario insertar una cláusula en la cual se indique que se suscribe por obra determinada y otra en que se describa con precisión en qué consisten las labores a desempeñar. Si no, se entiende otra vez por tiempo indeterminado, porque el trabajador va a decir, bueno,
es que a mí me contrató de 8 de la mañana a 4 de la tarde y no me dijo realmente qué es, solo me dijo, arregla esta casa, pero tampoco me señaló, me expresó que si terminando el trabajo iba a continuar. Por lo tanto, se entiende que es por tiempo indeterminado. Tenemos otra modalidad que es la conocida por capacitación inicial. Tenemos también la que es conocida de, a ver, por temporada, y ahorita los voy a describir uno a uno. ¿Qué se entiende por un contrato para la capacitación inicial? Pensemos en aquellos compañeros de la licenciatura o del bachillerato que están egresando de las instituciones educativas y que no tienen experiencia, sin embargo quieren trabajar. Entonces, les decimos, oye Mario, ¿qué sabes hacer? No, pues la verdad no sé hacer nada. No he trabajado durante toda mi carrera académica. Ah, muy bien. Bueno, requerimos personal para operar ese sistema. ¿Te interesa? Sí. Oye, pero no lo sé utilizar. Te vamos a capacitar para este puesto, para esta función. Por ello se señala que esos contratos de capacitación inicial son aquellos por virtud de los cuales el trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y el mando del patrón, con el fin de adquirir los conocimientos o las habilidades necesarias para la actividad para la que va a ser contratado. No sé absolutamente nada en relación al puesto o al trabajo. Sin embargo, me van a capacitar. Oye, y durante ese tiempo, ¿tengo derecho a seguridad social? ¿Empiezo a computar derecho para el aguinaldo? ¿Qué pasa? ¿Qué se entiende? Bueno, ahorita lo vamos a concebir. Su duración máxima es de 3 meses para los puestos generales y operativos y de 6 para cargos gerenciales, directivos o administrativos. Estas son personas identificadas en el numeral 11 de la Legislación Federal del Trabajo como representantes del patrón. Esto es, las personas encargadas de llevar a cabo funciones de administración o fiscalización de carácter general. También estos contratos de capacitación inicial son aplicables los 6 meses para puestos que requieren una especialidad profesional. Porque ¿qué es lo que sucede en la práctica? Sí, te vamos a contratar, pero vas a estar a prueba. ¿Y cuánto es prueba? No, pues un mes. Ah, hasta en el mes de septiembre, pensemos, ya tienes derecho al trabajo indeterminado. No, este tipo de contratación reconoce que desde el primer día, sea capacitación inicial o a prueba, tengo estos derechos. Se debe celebrar por escrito y garantizar la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se debe de otorgar el salario y las prestaciones correspondientes al puesto o categoría para el cual se están capacitando. Nota cómo habla de la garantía de inscripción al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Porque bueno, ya lo sabemos, la práctica nos lo dice, que en el caso de alguna contingencia, ya sea accidente, ya sea enfermedad de trabajo, incluso la muerte, bueno, tenemos el seguro social, por lo menos en la teoría. Se debe señalar o precisar al vencimiento del periodo de capacitación, se puede presentar cualquiera de las siguientes situaciones o supuestos. Primero, que tú, como aspirante, o yo, acreditemos haber obtenido los conocimientos requeridos para el desempeño de su puesto, en cuyo caso se contratará por tiempo indeterminado. No se valdría entonces, estuviste por capacitación inicial 3 meses. Pasaste la capacitación, bueno, ahora te vas por otros 3 por tiempo determinado. No, se entiende que es capacitación inicial con la prolongación a tiempo indeterminado. No me han contestado, amigos, el tema de ¿con qué fecha doy de alta o inscribo al trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social? Otra consecuencia después de que fenezca el plazo de la capacitación inicial es que
Mario Beltrán no compruebe la adquisición de los conocimientos necesarios para el puesto de trabajo, supuesto en que ajusta al patrón y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, la naturaleza del puesto o categoría se dará por terminado la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, quien solo está obligado a cubrir el finiquito respectivo. ¿No estás listo, Mario Beltrán, para la capacitación inicial? 31 de marzo, es agosto, el 31 de octubre finaliza la relación de trabajo y yo no puedo aludir demanda porque entonces el patrón y esta comisión mixta se pondrán de acuerdo para emitir esta resolución. Víctor Macario dice, se recomienda afiliarlo antes de la firma del contrato. Exactamente. Eso de los 5 días, la verdad, no opera en la práctica. No opera en la práctica por lo menos para aquel patrón que dice, lo voy a dar de alta el 1 de agosto o hasta el 5 de agosto, pensemos que sea día hábil, porque en ese tiempo puede ocurrir algún accidente o muerte en el trabajo y se fincan los capitales constitutivos. Rodolfo, para IMSS son 5 días, pero si ocurre un accidente en el día 1 al 4, se pagan capitales constitutivos si pasa un accidente. Por eso lo idóneo es el día que se contrata o un día antes. Así es, Rodolfo. Víctor Macario, por ese instituto, nos da los 5 días para no darle vuelta al asunto en caso de que el trabajador sufra alguna contingencia. Coincido totalmente, Víctor Macario, de Tapachula, Chiapas. Bien. Ese contrato de capacitación inicial es improrrogable, por ende, dentro de una misma empresa o establecimiento no se puede aplicar a un mismo trabajador simultánea o sucesivamente diversos contratos de capacitación, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, aun cuando determinada la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón. Pregunta Guillermo de la Ciudad de México, ¿qué tipo de contrato se debe hacer a los ayudantes de los despachos? Bueno, Guillermo, yo preguntaría, pues aquí entre amigos en la comunidad virtual de Anafinet, ¿le vas a dar seguro social a estos colaboradores de despachos? Porque si tú le haces un contrato, ya estás reconociendo relación laboral, que el deber ser es que sí estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quedo atento a tu retroalimentación, amigo Guillermo de la Ciudad de México. Y también podemos tener estos contratos por temporada. Son aplicables en labores discontinuas cuando los servicios sean para realizar actividades que sean fijas, periódicas, de carácter discontinuo y actividades de temporada que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Caso ahora que viene el útiles de la escuela, caso Navidad, en fin, por un lapso específico tenemos esta contratación. Sin embargo, al finalizar la temporada, no se dará por terminado el vínculo de trabajo, sino que se suspenderá hasta el inicio de la próxima temporada, garantizándoles a los subordinados la permanencia de los puestos, además de la acumulación de la antigüedad proporcional al tiempo laborado. Nótese, es una suspensión. Y los colaboradores contratados en esos términos gozan de los mismos derechos y obligaciones que los de por tiempo indeterminado, pero en proporción al tiempo efectivo de trabajo. Esto con base al artículo 39F, 42 fracción octava y 43 fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. Observa y apreciemos, es una suspensión. Si yo, por ejemplo, ahora que es temporada de escolar, laboro 60 días, mi aguinaldo no lo puedo considerar sobre 365, será por 60 días. Dice, a ver, Guillermo dice que no le va a dar seguro social, entonces en lo personal no te recomiendo ese tipo de contratos como tal. Aquí tendríamos que trabajar, bueno, es que hay subordinación, Guillermo, hay subordinación. El deber ser es un contrato laboral y las consecuencias en la seguridad social. Rodolfo, y hay que especificar bien la causa que da origen a la temporalidad, correcto, y agradezco a Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, este apunte.
Tomen en cuenta, estimados amigos, para adecuar los contratos. Laura, cuando se hace con un contrato por tiempo determinado, pero el trabajador se vuelve a contratar, ¿cómo se hace el trámite ante el seguro? Es que, por ejemplo, hablamos de un contrato del 1 de febrero al 31 de mayo. Doy los movimientos filatorios, alto reingreso y la baja. Y regresa ahora en agosto. Entonces, reingreso y baja cuando finalice. Por ello, el tema del documento escrito para sustentar este movimiento de baja del trabajador. Guillermo, pero ¿qué pasa si tiene algún accidente grave? ¿Él podría mediar en quién? ¿El becario o el colaborador? El patrón es responsable, Guillermo, hay relación de trabajo. Por ello es una línea tan delgada o una línea tan sensible en la cual nos podemos perder. Y bien dices, ¿qué pasa si tiene algún accidente? Tenemos el otro contrato nuevo que se incorpora en la legislación laboral, que es en la modalidad de periodo a prueba. En primer lugar, estimado amigo de Ana Finet, no son contratos, sino que es una cláusula que se inserta en los celebrados por tiempo indeterminado o determinado mayor a 180 días. Eso significa que solo está permitido su empleo en estos contratos. El propósito del contrato de periodo a prueba es verificar que el trabajador cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar la prestación de servicios solicitada. Es decir, por ejemplo, oye, yo soy contadora, soy una contadora que sé utilizar el SAP, el sistema el RP al derecho y al revés en inglés. ¿Le creo o no le creo? ¿Me baso nada más en el currículum o en referencias? No. A ver, aquí está el sistema, por favor. Vamos a efectuar en un lapso de 20 días la operación de estas órdenes de compra. Se supone que la persona tiene que estar con la capacitación o la inducción para llevar a cabo el trabajo, perdón, por ello se llama una modalidad de periodo a prueba. Su propósito es verificar que el trabajador cumpla con requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar la prestación de los servicios solicitados. Tiene una vigencia máxima de 30 días para los subordinados que realizan actividades generales, excepcionalmente 180 días para los cargos relacionados con tareas gerenciales, directivas y administrativas, así como las técnicas profesionales especializadas. Pregunta el contador Gilardo de aquí de Tapachula, Chiapas. Saludos, amigo contador. ¿Hay sindicatos de trabajadores domésticos? No he escuchado, no he visto contador Gilardo y no creo que pueda, que pueda existir como tal. Sin embargo, habría que considerar. No, no me imagino un sindicato de trabajadores domésticos. Olga de Tustepec. Quería hacer liquidación de un trabajador si el contrato por tiempo eh, determinado. En mi opinión, sí, Olga, ¿cómo es que finaliza la relación de trabajo? Renuncia voluntaria, con responsabilidad para el patrón, con responsabilidad para el trabajador. Tendríamos que ver este tema específico, Olga de Tustepec, para emitir una respuesta. Pero, como se dijo, en tiempo determinado, el trabajador conserva o adquiere derechos, ya sea un mes, 6 meses, lo que sea. Tiene, por ejemplo, derecho a la PTU mayor a 60 días. Tiene, por ejemplo, derecho al aguinaldo, de días festivos, vacaciones, según, porque se acaba el trabajo. Bueno, depende. Establece las condiciones de trabajo
establece los derechos que puede recibir el trabajador, más bien que debe recibir el trabajador, y las obligaciones que tiene el patrón. Pensemos, por ejemplo, cuando nos hablan de la deducción de emolumentos, hay reglas, nos dice que no supere el monto anual de pagado a los trabajadores. Pensemos la integración de salario, cómo doy la alimentación, cómo doy la habitación, cómo doy las herramientas de trabajo en especie, cómo doy los vales de despensa en dinero, en fin, todo esto se va regulando a través de los efectos o consecuencias que puede tener. Y para finalizar, en el tema de la nómina 1.2, no nos debemos olvidar que es el documento soporte o el documento fuente. Yo cuando inicié los cursos de nómina 1.2 fue lo que les dije, necesitamos los contratos laborales, sea cual sea el régimen fiscal, sea cual sea la característica de persona física, persona moral o unidad económica que funja como patrón. El contrato es el que nos dará esta evidencia. Y pensemos en lo siguiente, ¿qué ocurriría si la autoridad laboral quisiera depositarnos ahí alguna contingencia laboral, que el trabajador aludió despido injustificado y por buzón tributario no solicitan los contratos? ¿Los tenemos? Tú y yo tenemos en este caso la respuesta. Bien amigos, estamos llegando al final de esta emisión de La Hora del Taxista a través de el Instituto de Administración y Estudios Fiscales aquí en Tapachula, Chiapas. Por favor, cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Nos quisieran ahí compartir sus inquietudes. Si no, damos por terminada esta sesión de La Hora del Taxista. Cualquier duda, ahí está el correo icaefi@gmail.com icaefi@gmail.com. Bueno, si no hubiera algo más que agregar, doy por finalizada esta sesión, esperando que les sea de utilidad y nos saludamos el próximo martes aquí en La Hora del Taxista, en la comunidad virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Les deseo que tengan un buen provecho, agradeciéndole a Dios por los alimentos que están en nuestra mesa, sea poco o mucho. Tienes trabajo, tienes salud para poder ingerirlos y nos vemos el próximo martes. Buenas tardes.